Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda. Es jueves 4 de enero del 2023. Son alrededor de las 4 de la tarde. Me encuentro en Aveiro, en el municipio de Aveiro, en el distrito, o lo que equivaldría en otros lugares, en otras naciones, a estado de Aveiro, pero aquí se le llama distrito de Aveiro. Y estoy en la nación de Portugal, perteneciente a la Unión Europea. Me encuentro en este lugar desde hace ya casi 8 meses. Estoy a unos días de cumplir 8 meses desde que llegué aquí. Próximamente se cumplirán 9 meses. Sabemos que todo proceso relacionado con tiempos de 9 días, 9 semanas y en específico 9 meses, y qué te puedo decir de 9 años, es un el cual se fecundó algo y nació algo. Hay un fruto, hay un producto, ¿verdad? Esto está relacionado íntima y cercanamente siempre con el nacimiento del ser humano, con un embarazo, y también aplica en lo espiritual. Pasaron los días decembrinos, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, primer día del año y el último día del año, el 31 de diciembre. Si tú preguntas cómo me encuentro bien. Hoy precisamente en la oración Dios me dijo: hoy es tu vida, hoy es tu día, hoy es tu vida. No tienes control de mañana, no tienes control de ayer. Y precisamente es con las dos cosas que más batalla uno, que más conflictos tiene uno. Ahora, la sensación y el pensamiento en el futuro y en el pasado se hace más grave, más intensa, cuando estás atravesando un proceso de soledad que también puede incluir periodos de aislamiento personal, es decir, de no socialización o menor socialización. Soledad puede llevarte a un encuentro contigo mismo y en el mejor de los casos con el Creador. Y el aislamiento manifiesta todo lo que la soledad no puede. Es decir, ese lado negativo que todos tenemos y todos ocultamos y todos huimos y nadie quiere enfrentar, llamado la sombra. Término mencionado por el psicoanalista Carl Jung durante sus años de vida, ¿verdad? En esta tierra, las sensaciones negativas se hacen más intensas, más evidentes debido a la soledad o al aislamiento. Quiere decir que
personas que estamos así, Dios está llevando un proceso acelerado, contrarreloj, para su crecimiento, para su articulación espiritual, para su desarrollo, su proceso. Vamos contratiempo. Y no es para menos. Bíblicamente sabemos que Cristo viene pronto y que estamos en dolores, en tiempo de dolores de parto. ¿Sí? Estamos probablemente en la recta final de la humanidad, que puede abarcar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000 años más. No lo sé. No estoy diciendo nada relacionado con fechas, lo cual es irresponsable, irrespetuoso, blasfemo contra Dios, contra su Espíritu Santo, ¿no? Cualquier persona que se atreve a dar fechas de sucesos posiblemente tenga un don con Dios, pero también creo que no es la manera de obrar de Dios. No es, y lo vemos en su principal mensaje, que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. ¿Por qué habría de darnos una hora, una fecha de su venida, del arrebatamiento, que no va a ser secreto, obviamente? ¿Por qué habrá de darnos fecha y hora de cuando todo ojo lo verá? No es la manera en que trabaja Dios. Las personas que evaden este proceso de quebrantamiento, de encuentro consigo mismos y con el Creador, mediante compañía, dependencia emocional, personas, inclusive familia, pues están siguiendo un rol y un patrón muy normal en la humanidad, ¿no? En el ser humano. Sí. Naces, creces, te reproduces, ¿sí? Procreas, formas un hogar, una familia, unos mal, unos bien. Esa es la vida en sí, la vida humana. Sin embargo, al mismo tiempo no son partícipes, ¿sí?, de este proceso glorioso que Dios lleva a cabo en nosotros, el cual nos saca canas, el cual nos hace llorar, el cual nos genera lágrimas. Claro que sí. Nos genera dolor, nos genera insatisfacción, frustración. Por algo Dios escribió en Deuteronomio 8, creo que es en el 8, pero en el 7 también menciona el concepto de desierto, a esa travesía que atravesaba su pueblo antes de llegar a la tierra de Canaán, el desierto de 40 años. En estos dos pasajes de Deuteronomio 7 y 8 de la Biblia, de la Torá, ¿sí?, de cualquier Biblia, de cualquier traducción, de cualquier versión, se menciona el concepto de desierto horrible y espantoso, lugar de escorpiones, de espinas, un vocabulario muy ostentoso si fuera de hombre, si fuera algún escrito de hombre. Sin embargo, esos textos se le atribuyen su creación a Dios, son de inspiración divina. Desierto terrible y espantoso. Como tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? Estoy en este lugar, esta especie como de pequeña guarida que descubrí por casualidad. Salí, sí, antes de ir a trabajar porque quería grabar un video. El clima no ayudó, casualmente ya se calmó, lo cual no entiendo. Pero estaba haciendo un viento inclemente, frío. La lluvia estaba llegando de lado, no de frente, perdón, no de arriba hacia abajo, sino de lado. Es un frío del Atlántico, del océano Atlántico, que se caracteriza por ser muy frío. Buscaba un lugar donde poder grabar algo, ¿sí? Encontré este lugar, es como una especie de pared de adobe y que espero que no se vaya a caer un día, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, pase lo que pase. Era necesario hacer esto.
Y llegué aquí y hay rocas aquí alrededor, se percibe el agua de allá, la laguna está un poco baja, sí. La flora es muy verde en todos lados, hay mucha agua, sí. Hay mucha fauna en esta laguna, hay gaviotas, hay pelícanos, he visto inclusive chanates, son unos animales que yo conocí en México únicamente, una especie como de ave color negro, carroñera por cierto, que hacen un sonido muy agobiante, como chachalaca. Pero bueno, no tan fuerte como la chachalaca. El chanate también emite un sonido no agradable. Lo que estoy tratando de decirte es que este lugar no es un desierto. No es un desierto. Yo sé que el pueblo de Israel cruzaba el desierto 40 años en un círculo, ¿verdad? Que parecía que no iba a terminar. Y era un desierto físicamente. Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo, ¿sí? Lucas 4, al desierto de Judea. Ahí durmió, ahí habitó 40 días. No bebió, no comió y fue tentado por Satanás, el padre de mentira, el rey de la hipocresía. Esos son sus tronos. Este personaje nunca va a ocupar del creador, el cual está fundamentado, perdón, nunca va a ocupar el trono del creador. El trono del creador está fundamentado en justicia, honor, amor, misericordia, gracia, ¿sí? Entonces, es algo imposible que Satanás ocupe el trono del creador, ni siquiera es mencionado como rival en la Biblia, ¿sí? No es rival del creador, es un usurpador que inclusive en su derrota, en su fracaso, pretende hacerse igual al creador, como haciéndose la competencia. No es competencia, no es rival del creador. Bíblicamente es un servidor del creador, ¿sí? Y su trabajo consiste en injusticia, y todo lo negativo en la tierra es producto de él y de su obra y de su cuerpo infernal. Pero no es rival de Dios. Como te puedes dar cuenta, pues todo aquí es color verde, agua, vida, no es un desierto. Sin embargo, sí, todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento es simbólico para nosotros, el cuerpo de Cristo. Desierto horrible y necesariamente necesita ser o requiere ser, o significa que va a ser, que vas a estar en el desierto de Sonora, en México, en el desierto del Sahara, en el norte de África, en el desierto árabe de Arabia Saudita, el cual yo conozco físicamente. No necesariamente significa que vas a estar en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. De ninguna manera. Desierto horrible y espantoso, en el libro de Deuteronomio, es algo simbólico en nosotros, es más interno que externo. Escúchame, yo sé lo que te estoy hablando. Ha habido días tan malos aquí en el que yo me he preguntado, Dios mío, estoy en un lugar de Europa privilegiado, lindo, bonito, porque no me concediste la gracia de grabar material turístico atractivo a las masas. Su respuesta hasta ahorita es un silencio. En realidad no hay respuesta, es un silencio, pero lo único que me permite hacer es esto. Para esto tengo ánimo, y a veces me cuesta, pero para esto tengo ánimo, disposición, vocabulario, palabra, salud, inspiración. De una u otra forma no tengo inspiración ni ánimo de hacer algo turístico estando aquí. De hecho, pensando ir a España o a Francia o a algún otro lugar cerca sería con la intención de predicar. Como que se esfumó esa vanidad humana, por supuesto, y a veces necesaria, y que los que la llevan a cabo lo hacen de forma humana, natural. Tampoco tiene por qué ser satanizable, ¿sí? Pero de mí fue
arrebatado, quitado todo tipo de proyecto terrenal. Tanto es así que la mano de Dios vino sobre mí en esta ciudad, me quebrantó y hace días en diciembre me llevó a un ayuno intenso, seco, sin alimento por algunos días. Había tanta ansiedad, tanta confusión, tanta tristeza que realmente hoy ha sido un excelente día, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora la petición en la mañana ya no era de resistencia, de ya no quiero pensar en esto, en eso, en aquello, en ellos, en ella. Ya no quiero pensar en esto. Ahora la petición mental a Dios, mientras yo abría los ojos, que son los primeros segundos, minutos, que estás consciente y que determinan tu día, ¿sí? Casi siempre. Lo que piensas es lo que eres, lo que manifiestas. Todo tiene que ver con la mente, con el subconsciente. Los pensamientos eran, bueno, Dios mío, estás ayudándome en este camino, estás trabajando en mí, te he estado buscando, me he estado absteniendo de muchas cosas, incluyendo el alimento, ¿sí? La comida. He estado orando, a veces me encuentro muy turbado en el pecho, muy ansioso, muy triste. Esto no puede ser más que una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo me atrevo a hablar de esa manera porque así es. Hay gente que conozco cristiana que me juzga, que me ataca, que me dicen que es un principado, que son demonios. Pues sí, precisamente en el desierto se le manifestó a Jesús, el Cristo, el mismísimo Satanás. ¿Sí? Al mismo tiempo que critican con su religiosismo, con su vida religiosa y ¿sí? Empedernida, al mismo tiempo se contradicen. No conocen verdaderamente su Biblia. Se hacen las sensaciones más intensas, más agudas, por causa de la soledad y el aislamiento. Ayer hice una oración con queja. Queja a Dios. El cristiano promedio de este tiempo tiene un complejo de quejarse a Dios. Evidentemente no somos Job. Evidentemente no somos David Wilkerson. Evidentemente no somos G.J. Ávila para glorificar a Dios y no preguntar nada. No al menos en este momento, no al menos en este tiempo. Ese es el problema, ¿sí? Estás viendo que tu matrimonio se está muriendo. No puedes tú permanecer con esa careta religiosa. Tienes que hacer algo al respecto. No hay nadie que te ayude, no hay nadie que rescate, entonces quéjate con Dios. Él es el dueño del negocio, Él es el dueño del local. ¿Por qué le queremos hablar con religiosidad? ¿Por qué pretendemos glorificarlo cuando por dentro estamos muriendo en amargura, en quebranto? Quejarse ante Dios no es blasfemarlo, no es maldecirlo, no es retarlo. Hay una enorme diferencia. Y he estado en ambos lados. En algún momento de mis días más oscuros, no ahora, hace tiempo, hace años, sí. Llegué a blasfemar a Dios, llegué a retar a Dios. Porque aparte de que no había santidad, había un orgullo, un ego, una resistencia a la verdad. En uno de los proverbios de Salomón dice, el hombre tuerce su camino contra Dios, después alza sus ojos a el Creador y se enoja. Proverbios 1 dice que Dios habla y si nosotros no le aceptamos en ese tiempo, Él se aparta. Después vas a llorar y Dios de manera figurada se va a burlar de ti, se va a reír de ti. Y no permanentemente, pero te deja un rato. Tienes que aprender la lección. Deuteronomio 8 dice que así como un padre castiga a su hijo, tú reconozcas que Dios te castiga a ti. Dice esta palabra, reconoce, reconoce.
Te digo esto sin Biblia en mano. No tengo Biblia en español. Tengo una en inglés. Tengo otra en portugués. Las leo de vez en cuando, pero yo requiero una Biblia en español. Y no me ha sido proveída ni por ningún medio. No me pagan salario, ¿sí? No llega la Biblia. Dios, ¿qué está haciendo? ¿Me enojaré contra Él porque no recibo una Biblia? No, lo que está haciendo Dios está creando una sed de su palabra en mí. Las oraciones de Dios siempre, escúchame bien, siempre son respondidas. Siempre son contestadas, pero no de la manera en que esperamos. No sabiendo qué sigue después de esa oración respondida. Oh, sí. Oh, sí. Y te lo digo porque yo he orado por cosas tan exactas que suceden, pero Dios me permite cosechar de mi responsabilidad. Te lo digo por experiencia. Las sensaciones en el desierto, que es simbólico, es espiritual, pueden incrementarse en aquellos que llevan un proceso en soledad, en aislamiento, ¿sí? Ese es el problema. Vivimos en un sistema religioso que quiere decirle al creyente promedio, siempre esté gozoso. Si estoy triste, Dios no está conmigo. Ahora, hipócritas, ministros, predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, pastores, llevan años promoviendo ese mensaje, contaminando el subconsciente de los hermanos. Ahora resulta que si no estoy gozoso, ¿sí? Si no tengo alegría, dudo de Dios. Ahora resulta que si estoy triste, Dios no está conmigo. Han creado un evangelio mágico. Critican al mismo tiempo aquellos que hablan del pensamiento positivo, ¿sí? De la ley de la atracción, de la ley de la asunción, de metafísica, de Connie Méndez, de Joseph Murphy, de Neville Goddard, de Louis Hay, de Bob Proctor, de tantos que poseen ese conocimiento de gloria. Nadie está diciendo que es falso. Sin embargo, es un conocimiento que evade toda concepción moral. Es un conocimiento amoral. Es decir, si tú pides dinero, asumes dinero, das por hecho dinero, te reprogramas subconscientemente de dinero, vas a recibir dinero. El asunto es que ese dinero te va a llegar por donde sea. Y si no tienes el temor a Dios suficiente, lo vas a recibir inclusive si viene de las tinieblas. Todas estas leyes son amorales, no son ni buenas, existen solamente. No son morales o inmorales, son amorales. Esa es la diferencia. Si no se conoce a Dios primero, te vas a perder en esas leyes. Esas leyes están en la Biblia, de hecho. ¿Sí? Romanos 4:17. Él llama a las cosas que no son como si ya son. Jesús en Mateo o Marcos 10, creo. Cuando pidas algo al Padre, da por hecho que lo recibes. No que lo vas a recibir, sino que lo recibes como si fuera ya un hecho. Hebreos 11 habla de la fe. Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La Biblia habla de todo eso. Existe, es real. El problema es cuando nos corrompemos y se aparta el temor de Dios de nosotros. Pedimos cosas, se manifiestan y no hay un filtro regulador como el temor de Dios que nos impida, que nos estorbe. Dios se aparta, ¿sí? Proverbios 1 dice que Él se burla porque tú te burlaste. Yo no me imagino un Dios riéndose como un ser humano de Comedy Central, del ser humano. No. Dios burlándose del ser humano. Simplemente le da al hombre una cucharada
de sí mismo. Y es la confrontación más directa contra el orgullo del ser humano. Escúchame. Cuando alguien no es empático y alguien es apático con esa persona, si esa persona no tiene la humildad necesaria, va a reaccionar de manera agresiva, hostil. El orgullo retorciéndose hasta el infierno. El ego siendo masticado, aplastado hasta las profundidades del infierno. Lo has visto, ¿no? Cómo reacciona la gente que le hacen lo que ellos han hecho toda su vida. Cuando a un narcotraficante le matan a sus hijos, ¿sí? Reacciona con venganza, yo voy a vengarme también, cuando ellos llevan décadas haciendo lo mismo. De ese tipo de reacción estoy hablando. Dios se reduce, se rebaja al nivel carnal del hombre, ¿sí? De manera figurada, no él físicamente, ya lo hizo en Cristo Jesús, pero creo que hasta cierto punto Jesús se comportó perfectamente. Aún en los pasajes donde se menciona a un Jesús arrebatado y emocional, carnal, se comportó muy moralmente. Los seres humanos son peores de eso y más. Proverbios 1 dice que cuando Dios se burla del hombre, por cuanto no escuchó, ¿sí? Invocará su nombre y Dios le negará, no le oirá, se burlará de él. Es básicamente que le dé al hombre de su propia medicina, de su propia, una cucharada de su propia medicina, como se dice básicamente. Y eso es lo que va a determinar en un hombre, en una mujer, dos reacciones posibles. Una es que por lógica se humille a el Creador y diga, Dios mío, perdóname. Y prevalezca la humildad ante Dios y Dios recompense esa acción. O que se enardezca y se ensoberbezca más, se llene de orgullo, de vanagloria, de vanidad, cada vez más. Esto del desierto horrible y espantoso es una realidad. ¿Cuántas veces has tenido un tiempo verdaderamente malo? Malo, ¿sí? Ante los ojos humanos. Dios procesando, Dios quebrantando, Dios glorificando, ¿sí? Dios bendiciendo en medio de ese quebranto. Él hace la herida, Él la sana, el hombre quejándose de eso. Todo eso es real. El problema que podría haber es que nunca se experimente eso en tiempo real. Oh, sí, que nunca se experimente eso. Oye, qué dura está esta roca, qué barbaridad. No me traje mi almohadita ni mi cobijita. ¿Qué haré? Entonces tendré que poner algo más porque está cañón, oye. Vamos a poner la bufanda. Porque ya se calmó el frío. Más o menos. Ya no está mojado aquí. Ah, qué diferencia, ¿eh? Hombre, qué diferencia. Fíjate que la vista que tengo aquí es privilegiada. Nunca me había venido a sentar aquí, nunca había caminado para este lado. Pero se puede apreciar toda la laguna, la marina de Casqueira se llama esta. Y a lo lejos se ve la ciudad. Me recuerda un pasaje bíblico cuando Jonás se sentaba afuera de la ciudad de Nínive para verla, para ver cómo Dios la destruye. Oh, Dios mío bendito.
No es el lugar más criminal que tú puedas encontrar en la vida. Hay ciudades más violentas en México, Brasil, Sudamérica, no sé. Medio Oriente, ¿no? Imagínate estar en Medio Oriente. Bueno, en el conflicto del Israel hipócrita sionista contra el fanatismo islámico de, de, de Palestina, ¿no? Pero es una ciudad especial, Aveiro. Es una ciudad especial. El portugués de esta localidad es muy ególatra. Y en contraste con lo que se piensa, aquí hay mucha santería. Aquí hay mucha brujería, mucha hechicería. Los restauranteros aquí en Aveiro le pegan sabroso a la brujería. Sí. Conocí a un señor que tiene un restaurante en Aveiro, en el área de São Bernardo. Y él es portugués 100%, ni cómo negarlo. Y la esposa es brasileña. Pero la esposa le entra pero a la santería, a la brujería, a la hechicería, a todo. A todo. Y eso explica por qué a veces esas parejas tan disparejas se llevan a cabo. Amarres, caprichos, trabajos. Amarran al varón, al hombre, ¿verdad? Lo ven con dinero, con nacionalidad. La mujer dice, este es mío. Si no confían en Dios, no confían en que Dios les quiere hacer bien, alteran los tiempos de Dios, alteran la voluntad de Dios y le dan rienda suelta a su embriaguez espiritual, como está escrito en el libro de Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel que vaya a las mujeres de su pueblo y las reprenda, porque a los que van a vivir les dice que van a morir, y a los que van a morir les dicen que van a vivir. Se menciona ahí algunas palabras que dan a entender que las mujeres de Israel pues hacían brujería, aún teniendo conocimiento del Dios de Israel. Yahvé, a pesar de todo, hacían brujería, conociendo y siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hace unos minutos estaba viendo un video de Oliver Stone. Le hicieron una entrevista en 2023. Oliver Stone es o era, no sé, director de cine. Hizo muchas películas, pero la que más me acuerdo de él es la de los Doors. The Doors, basada en la banda de rock liderada por Jim Morrison y todos sus integrantes, que en algún momento fui a ver en Chihuahua. Fue el pianista, el tecladista, creo que se llama Ray Mazarek. Obviamente era él y creo que el baterista. Y pusieron otro solista de otro grupo, pero fue en Chihuahua, hace unos años, hace como unos 15 años. Fue algo espectacular ver a uno de los integrantes de los Doors ahí. Oliver Stone hizo una película de ellos, creo que en 1990. Lo entrevistaron en 2023 y habló acerca de Israel y de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Oliver Stone dice que está loco ese hombre, Benjamin Netanyahu, que es un demente, que es un psicópata, que está mal de la cabeza. En el momento que lo entrevistaron, iban 24,000 muertos entre la guerra entre Israel y Palestina, o Hamas, esta organización terrorista.
Digo esto porque a veces el cristiano promedio toma muy a pecho los textos bíblicos del Antiguo Testamento y aunque son verdades universales, ¿sí? Es ilógico que en este tiempo un cristiano apoye ciegamente a Israel, al Israel sionista. No tiene congruencia, no tienen empatía, no tienen sensibilidad. Hay gente muriendo en Palestina, hay niños muriendo en Palestina. Y los cristianos del mundo occidental celebrando los asesinatos, el genocidio de Israel con Palestina. Que también ha muerto gente de Israel, claro que sí, nadie le está dando la razón a Palestina, ni mucho menos a Hamás. Nadie le está dando la razón al Líbano, que también está todo el día, sí, del chongo peleándose con Israel. Y es algo irrevocable. Sé que Dios está con Israel y siempre, sí, de alguna u otra forma moverá, sí, a Estados Unidos o alguna otra nación a proteger a Israel. Y eso no significa que siendo Israel Jacob todo lo haga bien. Muchos enemigos que tiene Israel se los ha ganado a pulso. Y debes de recordar cómo comenzó Israel. Israel comenzó siendo un usurpador. Le quitó el lugar a Esaú. Dios se glorificó en ese plan, ¿verdad? Porque Dios va obrando conforme el ser humano va obrando también. Vio atributos que tenía Jacob que Esaú no tenía. Permitió que Jacob hiciera lo que hiciera, pero le costó, no fue sencillo. No fue sencillo y después lo cosechó para aquellos que obran deliberadamente con bandera de pueblo de Dios, ¿verdad? Judíos y cristianos, sinagogas e iglesias, gobierno de Israel terrenal, gobierno de Israel espiritual, que es la iglesia, o lo que intenta ser iglesia. Dios permite que avancemos en nuestro caminar y hagamos nuestra voluntad, a pesar de que a otros les hagamos mal. Y si en medio de todo eso hay algo que es voluntad de Dios, va a prosperar, se va a llevar a cabo, pero lo vamos a cosechar. Jacob lo cosechó muchas veces. Oye, ¿cuántos años? Sí, todos sus hijos, perdón, rechazaron a José, su hijo amado. Sí. No solamente era testigo de su rechazo hacia José, sino que además de eso, de que lo rechazaron, lo tiraron en un pozo. Lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto. Trabajó en la casa de un general egipcio llamado Potifar. Comía en la mesa de Faraón. Era un estadista, era alguien de gobierno. Y después fue puesto en prisión por una serie de acusaciones que se hicieron contra él, ¿verdad? Sí. La esposa de Potifar quería seducirlo, él no cedió y fue puesto en prisión. Mientras José estaba viviendo todo eso, Jacob creía que su hijo estaba muerto. Dime si Jacob, que es Israel, no cosechó su traición con Esaú, a pesar de que Dios lo había validado. La importancia de caminar en el temor de Dios. Jacob se arrepintió, sí. Jacob se arrepintió, le pidió perdón a Esaú, tenía miedo de Esaú, pensaba que lo iba a matar Esaú. Y no pudo evitar muchas cosas. No pudo evitar que los descendientes de Esaú odiaran, ¿sí?, a Jacob y a los descendientes de Jacob. También Esaú tuvo patriarcas.
también tuvo hijos e hijas, y fue heredando un rechazo hacia Israel y a Jacob y a sus descendientes hasta el día de hoy. Entre Ismael y Esaú se detonó toda la descendencia, ¿sí?, de Abraham, que habría de hacerle la vida imposible a Israel. Jacob cosechó esa acción, esa ambición, esa envidia que tenía por Esaú, la cosechó, y con creces. Y por si no fuera poco, ¿sí?, lo cosechó con José, todo lo que le hicieron a José sus otros hijos. Y mientras José era procesado para que Dios se glorificara individualmente, ¿sí?, y fuera de ayuda, de beneficio para Israel y otras naciones en el mundo, no solamente eso, Jacob daba por muerto a su hijo, lloraba a su hijo, estuvo en duelo por años por su hijo José. Es lo que le habían hecho creer sus otros hijos. Claro que Jacob cosechó. Entonces tú, como creyente promedio cristiano, no puedes tú caminar por la vida irresponsablemente y validar toda la porquería que hace Israel, todo el sionismo, todo el fariseísmo que existe hasta el día de hoy, todo el fanatismo, ¿sí?, religioso incongruente con los parámetros, preceptos de Dios. Exageran la paternidad de Dios, presumen la paternidad de Dios de forma hostil, agresiva, y es cuando ofenden a Dios. Dime tú, si tu hijo te estuviera presumiendo a ti con todos, ¿sí?, siendo prepotente, agresivo, retador, dime si tú te enorgullecerías de tener un hijo así, de bravucón, de abusador, de prepotente. Claro que no, claro que no. Entonces tú no puedes apoyar ciegamente lo que ha estado haciendo Israel por años. Y créeme, en este tiempo Dios va a empezar a despertar a muchas personas y les va a dar paz de que no todo lo que hace su hijo Israel está bien y que no tienes por qué todo creer, aceptar de una u otra manera. No puedes tú como cristiano, escúchame, te ves mal, publicar textos del Antiguo Testamento que respaldan a Israel sabiendo que hay familias que lloran a sus hijos en Palestina y en el Líbano. Eso es ya un asunto entre Dios y esos estados. A ti como cristiano de iglesia, ¿sí?, principalmente del mundo occidental, no tienes vela en el entierro, eres un cero a la izquierda ya. Allá no importas, allá no tienes influencia. En Israel no saben quién es el apóstol Guillermo Maldonado, el falso apóstol Guillermo Maldonado. En Israel no saben quién es Armando Alducin. En Israel no saben quién es Chuy Olivares, ¿sí? En Israel no saben quién es Ronnie Chávez. En Israel no saben quién es Stevie Joshua. En Israel no saben Gigi Ávila, quién es Enlace TV. En Israel no saben nada de eso. No le importas a Israel, tú como cristiano promedio. Todo lo que dice el Antiguo Testamento es sombra para nosotros. Es más simbólico y espiritual que físico y terrenal. Mi mundo, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Mi ciudadanía no es de aquí y no es de allá. Si lo dice Facundo Cabral, lo aplauden. Si lo digo yo, no lo creen. Mi ciudadanía no es de aquí, mi ciudadanía no es de allá, mi ciudadanía es terrenal. Había estado leyendo una publicación de
de una página de deportes y escribían una publicación de James Rodríguez, un futbolista colombiano. Y escribe que pues no le gustó ni Japón, jugó en Japón, no le gustó Alemania, jugó en Alemania, no le gustó Qatar, jugó en Qatar. No le gustó nada de ahí. Y la crítica de este medio era de pues nada le parece, nada le gusta. El problema no es el fútbol, ni el lugar, ni la nación en la que estuvo. El problema es él, aseguraba este medio de comunicación, ¿no? Y me sentí tan identificado porque ahora estoy en Portugal, pero estuve en Arabia Saudita y estuve en México. Y la sensación era la misma. Tienes un sentido como de no pertenencia al lugar, no encajas socialmente. Claro que un futbolista, el dinero lo puede distraer más fácilmente de esto, de analizarse, de autoanalizarse, de autoconocerse, de meditar, siento esto, pienso esto, creo esto. Claro que sí. Cuando no tenemos nada, entonces somos privilegiados porque no hay nada que nos distraiga de Dios y de esta realidad. Y va formando Cristo tu identidad. No soy de aquí ni soy de allá. Mi ciudadanía es celestial, no es terrenal. Este deseo que tiene uno, la gente que es viajero, que anda de aquí para allá como yo, que es criticado por otros, que nos llaman inestables, que nos llaman errantes, hipócritas, hipócritas naturales. Esta sensación de que me voy a ir, la sensación que tuve, y si te identificas adelante, estás en la verdad. La sensación que tenía cuando estaba en Chihuahua, no, cuando estaba en Ciudad de México, que me iba a ir desde que estaba pequeño mejor. Estaba en Chihuahua y sabía que nos íbamos a ir a vivir a Estados Unidos, Colorado, Arizona, en 2 periodos diferentes. Esa sensación de que me iba a ir de viaje, esa emoción. Crecí y esa sensación de cuando estaba en Chihuahua me iba a ir a Ciudad de México, 10 años después, 9 años después, la misma sensación, la emoción de Ciudad de México, irme a Chihuahua. 1 año y medio después, esa sensación, esa emoción de irme a Tulum. Llego a Tulum, esa sensación, esa emoción de que me iba a ir a Arabia Saudita. Estoy en Riyadh, en Arabia Saudita un tiempo, esa sensación, esa emoción de que me iba a ir a Portugal, esa sensación que iba a pasar por Egipto, por Turquía, por España, y que iba a llegar aquí a Portugal. Ese sentimiento, esa sensación que uno tiene de que se va a ir, es algo que el cristiano promedio debe de tener permanentemente. Esa emoción, esa sensación de que se va a ir, esperando el arrebatamiento o la vida eterna. Esa sensación, esa emoción es la que debemos de tener. Debemos de entender que según la Biblia, ¿sí? Y esto es espiritual, más que físico y terrenal, más que material, de que somos forasteros, extranjeros en esta tierra. Yo estoy con la emoción de que me voy a ir de esta tierra porque habité en ella como extranjero, como forastero. Estaba en Arabia Saudita por un tiempo, sabía que no pertenecía ahí, que era extranjero, que era forastero. Esa misma emoción, sensación es la que debemos de aprender cuando estamos en Cristo Jesús. De que nos vamos a ir de esta tierra, no importa si estás en Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Tulum, Guanajuato, Monterrey, Guadalajara, qué sé yo. O estás en París, Nueva Zelanda, Tokio, Londres, Berlín, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Rabat, Marruecos, donde sea. Esa sensación de que te vas a ir
similar a cuando te vas de viaje o cuando cambias de residencia. Esa emoción es la que tú debes de manifestar espiritualmente, esperando la venida de Jesucristo de Nazaret. Sin embargo, sí, y gloria sea a Él. Sin embargo, el comportamiento de los cristianos de este tiempo es lo contrario. Es lo contrario. No quieren irse. Aman esta vida. ¿Cómo lo sé? Compran casas de 2 millones de pesos en plena pandemia, mientras congregantes de su iglesia se mueren por causa de eso que azotó la tierra. El libro de la visión de David Wilkerson explica esto, que en este tiempo los cristianos serán convencidos de más que abrazar ese evangelio de la prosperidad que ya es evidente y lleva alrededor de 30 años circulando en la tierra, ¿sí? Oficialmente. Además de eso, el cristiano promedio empezará a comenzar a pensar más en la comida, en los viajes, en el dinero, aquí y allá. Cristianos de abundancia, cristianos de atracción. Déjame, pongo la sombrilla porque empezó a llover. Tuve que hacer mi casita. Tuve que hacer mi casita porque empezó a llover. Empezó a caer la lluvia. Ahorita se calma rápidamente. ¿Ya se calmó? ¿O no? ¿Sabes? ¿Sabes qué está sucediendo el día de hoy? Yo hoy cumplo 111 días buscando a Dios en oración y más que nada con retención seminal, sin actividad sexual. 111 días. Por eso el nivel de las pruebas que uno enfrenta dura algunos días la prueba, pero es porque Dios te va a levantar más, aumenta tu resistencia física, espiritual, personal, creatividad más que nada. ...111 días, qué barbaridad, gloria a Dios. No hay más que decir, no puedo decir mi fuerza de voluntad, mis hábitos, cuando no tenía hábitos, ni motivación, ni disciplina. Recurría al recurso más maravilloso que pueda, la oración y el ayuno. Te saca adelante Dios porque te saca adelante. Aunque no tengas motivación ni disciplina. Ayuna y Dios te sacará adelante. Oh, claro que sí. No se para la lluvia. Con este clima es imposible hacer videos más largos. Ha estado lloviendo otra vez y va a llover más, dicen, todo enero y febrero. La oración de ayer estuvo buenísima, la oración de hoy también estuvo buenísima. Es evidente, ¿sí?, en mi mirada
en mi semblante, que Dios me ministró, grandemente, ¿sí? Me dio un mensaje directamente y yo lo abracé. No tengo nada en este día, en este lugar más que a Él. Entré por Él, saldré de Él. En Él espero, en Él confío. Yo a mí me niego. Tengo cuidado de mí mismo, como le dijo Pablo a Timoteo. No se para la lluvia. Es evidente que esto no es un desierto, ¿no? O sea, no es un lugar feo, es bonito. El problema, bueno, no el problema, el asunto es que aquí Dios conmigo ha llevado un proceso. ¿Sabes tú que el Salmos 23 comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Delicados pastos. Así que tú digas que Israel, y en específico el área de Jerusalén, es a menos de que el Salmo lo haya escrito David en Hebrón, donde fue su otro lugar, ¿verdad? Su otra capital, por así decirlo. Movió la capital a Jerusalén, el reino a Jerusalén, el gobierno a Jerusalén. No es precisamente un lugar muy abundante en agua y en pastos y en flora. Entonces, ¿por qué David escribió eso en medio del desierto? Sentido espiritual igual que esto. Esto está lleno de agua y de flora. Todo es verde en Aveiro y en casi todo Portugal. Pero aquí en Aveiro vine a experimentar un desierto espiritual, un proceso de Dios. Su mano vino sobre mí, el sentido espiritual. Por eso, aunque sea verde, húmedo, lleno de agua, ha sido un desierto en sentido espiritual, ha sido un proceso. Lo mismo que escribió David en Salmos 23:1. Salmos 23. Jerusalén, Israel, pues no es un oasis que tú digas, así que bárbaro, qué bruto, ¿verdad? Este es el Edén, pues no. En medio de ese desierto, de esa sequedad, de ese clima, de esa flora, de esa fauna, David escribió que el Señor es su pastor y Él en delicados pastos lo pastoreará. Tremendo. Muy bien, no se detiene la lluvia. Muy bien, pues yo creo que tendré que terminar. Ya se calmó la lluvia. A ver si Dios me permite retomar lo que estaba hablando. En fin. Entonces, ya para concluir, somos forasteros en esta tierra. Sin embargo, el cristianismo de este tiempo indica todo lo contrario en su comportamiento. Tienes hombres que se dicen apóstoles, hombres que se dicen profetas y no viven como tales.
cada vez se atan más a esta tierra. Cuentas de dinero, propiedades, títulos, garantizando ellos su seguridad por ellos mismos. ¿No se han dado cuenta que ganando su vida por ellos mismos la han perdido? Ya están muertos. El problema es que, pues, como ya sabemos, cada quien tiene su vida y tenemos una facultad de decidir nuestro camino, ¿verdad? Aparentemente. Pero, obviamente, ese libre albedrío se limita a la forma en que decidimos pecar. No tenemos ninguna influencia, ninguna facultad de decidir si Dios nos va a salvar o no. Ni podemos decirle no te metas en mi vida, no intervengas en mi vida. Solamente tenemos libre albedrío para decidir cómo pecar. Para la maldad, para la perversidad, para la carnalidad. Ellos, su vida es su responsabilidad. El problema es que son focos de comunicación, canales de comunicación, transmisores de comunicación de un cierto tipo de información que no les corresponde, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema, que es un mensaje que no es de ellos. Y han dado el mensaje equivocado porque dicen la verdad del mensaje, pero con sus hechos manifiestan lo contrario. Empezó a llover otra vez. Y ahora se vino más fuerte. De hecho, tampoco puedo irme porque si camino a poner una mojada. No manches, está diluviando. El único que puede darte la lucidez, la serenidad para disfrutar este día es Dios. Toda prueba, toda tristeza, toda ansiedad, todo periodo difícil en la vida debe de ser un método para despertarnos, para darnos cuenta de que dependemos de Dios. Aunque de Él a veces no nos acordemos. Podríamos estar enfermos, podríamos estar muertos, podríamos estar, no sé, lo peor, pero Dios le plació el día de hoy que estemos sanos, que estemos cuerdos, que estemos despiertos, que estemos congruentes. Y eso es bueno. Créeme, no hay mejor sentimiento que el agradecimiento a Dios. Creo que esa es la verdadera felicidad. Estar consciente de tu dependencia de Dios. El agradecimiento a Dios. Muchos dirán que la felicidad no existe, que vi un video hace un rato que decía eso, que la felicidad no existe, que es una invención del siglo XX. Puede ser, depende de qué tipo de felicidad, si es la felicidad material o basada en la compañía de otra persona, pues obviamente no es la felicidad, ¿verdad? Pero el agradecimiento a Dios sí genera en uno, visiblemente, gráficamente, un sentido como de felicidad, como de serenidad, de paz, de quietud, de plenitud, aún teniendo nada.
aún teniendo nada. Y prepárate, porque son tiempos en los que están diciendo que después del 2030 tendremos nada y aún así seremos felices. Habrá una expropiación material a las masas que van a tener que agachar la cabeza, inclinar su y recurrir a el Creador como toda buena persona, ¿verdad? Que aprende solamente a través de una lección. Y Dios va a escuchar, claro que sí. Dios va a oír, Dios se va a manifestar poderosamente en estos años. Como no tenemos una idea. Todo lo que hemos estado viviendo es sombra de lo que vendrá en el futuro. Como aquel texto que dice: porque el dolor y su ira durará solamente una noche, pero su favor, su misericordia, su gracia durará toda la vida. Aguanta, resiste, sé lo que te digo. Este video lo grabé en el día lúcido, en el día bueno, en el día positivo, regalo de mi Señor Jesucristo. Sin Él yo no podría hacer nada. Sin Él yo no podría hacer nada. Creo que he aprendido la más grande lección. Sin Él yo no podría hacer nada. No puedo hacer nada. Sin Él no podría hacer nada. Manténme así, Señor. Guárdame así, por favor. En el nombre de Jesucristo, amado Padre Celestial, yo te lo pido. Bendice este material, bendice este video. Oh Dios, Dios que estás vivo. En el nombre de Jesús, amén. Todavía sigue lloviendo un poco. Sin embargo, yo creo que aquí le paramos. Ya nada más para concluir. Despierta, medita, piensa. La sensación que tenemos cuando vamos a viajar, cuando nos vamos a ir, es lo mismo que deberíamos de adoptar como cristianos, esperando la segunda venida de Jesucristo o el arrebatamiento. Y es algo que ha desaparecido del cuerpo cristiano, del cuerpo de Cristo, por culpa de sus dirigentes, de sus pastores, de sus falsos apóstoles, de sus falsos profetas, que cada vez con su comportamiento demuestran, hablando según ellos de cosas celestiales, eternas, que aman esta vida, pues se ponen prótesis capilares, se van de aquí para allá de viaje, compran propiedades, cuando otros están muriendo por causa de lo que azotó a la tierra desde 2020. ¿En serio? Conozco un hombre que se dice falso apóstol a las naciones. Compró una casa de 2 millones de pesos en Ciudad de México, mientras gente muriendo por causa del azote que vino sobre la tierra en 2020, 2021, 2022. Yo a ti te digo en este día, de cierto te digo a ti en este día, haz lo que ellos te dicen, pero no seas como ellos. Gloria sea a Dios. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es jueves 4 de enero del 2024. Desde Aveiro, en Portugal. Esto es y siempre será público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda.
This is and always will be everything concerning everything the gospel by Eduardo Tejeda.